Hey crack, en una ola de mutaciones que transforman a los humanos en animales, un joven intenta escapar de su destino, así que hoy te resumo The Animal Kingdom. La historia empieza viendo a este padre con su hijo atorados en el tráfico, pues tenían una cita importante en el hospital. El joven Emil discute con su padre pues no quería ir a la cita, así que se baja del auto mientras que su padre lo seguía. Cuando en eso, la parte trasera de la ambulancia empezaba a sonar, hasta ver a un hombre con alas salir de golpe. Los dos se esconden mientras observaban cómo el hombre pájaro se liberaba de ellos y sin hacerle daño escapa a toda prisa. Todos se quedan asombrados, pero al parecer esta escena se repetía a diario, pues en el mundo las mutaciones empezaban a brotar. François con su hijo querían saber el estado de salud de su madre, ya que ella también era una mutante. La doctora le da buenas noticias, pues su cuerpo está reaccionando bien con los medicamentos, aunque no hay certeza que se llegue a curar, ya que esta enfermedad tiene pocos años de estudio. También le comunican que su madre será trasladada a un centro de acogida en el sur, por lo que François con su hijo deberán mudarse, cosa que no le agradaba a Emil, pero lo hará por la salud de su madre, a quien no se atrevía a verla, ya que su comportamiento había cambiado totalmente. Así que después de un largo viaje en auto, los dos finalmente llegan a su nuevo hogar, donde el padre se sentía entusiasmado por el buen clima que había. El joven Emil es presentado a sus nuevos compañeros, donde una joven en particular le hace preguntas un tanto incómodas, debido a que sufría déficit de atención, pero al final se llega a disculpar. De regreso a casa, Emil conoce mejor el pueblo, cuyos habitantes eran muy amables, pero no estaban de acuerdo con el centro que se había construido. Por la noche, cuando intentaba descansar, es despertado por los gritos de su padre, pues intentaba arreglar la caja de energía, cuando en eso observa a una criatura fuera de su casa, o al menos eso cree. Al día siguiente su padre recibe una mala noticia, y es que el transporte donde trasladaban a su esposa junto a las demás criaturas había perdido el control, cayendo al río. Con mucha nostalgia llega al lugar e intenta buscar a su esposa, pero la policía a cargo, Julia, le dice que encontraron algunos cuerpos, y François se siente a salvo al saber que su esposa no era uno de ellos. Así que por la noche cuelga su prenda de vestir, para que su esposa pueda oler su aroma. Al otro día en su clase de educación física, Emil se encontraba perdido, pues no era muy bueno en eso, así que el profesor le pide que se una al grupo, donde practicaban la fuerza, que consistía en jalar la cuerda, pero algo extraño le ocurre al joven, ya que él solo logra ganar el juego. Al ver esto, uno del grupo le invita a su fiesta, pero Emil había descubierto algo, marchándose rápidamente a su casa, donde intenta retirar algo que le crecía bajo la uña. Y al mirarse al espejo encuentra que su columna empezaba a resaltar, entrando en un estado de pánico. Mientras tanto, su padre se encontraba en el supermercado, comprando algunas cosas de acampar, cuando se topa con Julia, que le informaba que detuvieron la búsqueda de su esposa. De repente, varios gritos se escuchaban desde el fondo, ya que una criatura había sido vista. François corre a ver si era su esposa, pero encuentra a una pequeña buscando comida, cuya mutación era de un calamar. Intenta escapar, pero la policía logra atraparla, aunque no era la única criatura que andaba por ahí. La policía le agradece por la ayuda, pero al ver las compras que había hecho, le prohíbe entrar al bosque. Al día siguiente le cuenta a su hijo sobre las criaturas que vio, y está convencido que su esposa sigue aún con vida. Por la noche, Emile se divierte en la fiesta de su compañero, que solía hacer ya que sus padres no andaban mucho en su casa. Y mientras conversaban tranquilamente, uno de ellos comenta de las criaturas que vio en el asentamiento y que le asustó mucho, molestando a los demás pues creían que suspenderán la feria del pueblo. De repente Emil no se sentía bien, tal vez por los tragos, y su compañera al querer darle algo termina por lamberle el brazo. Los demás pensaban que estaba muy ebrio, y mientras jugaban entre ellos, Emil logra escuchar el llamado de una criatura, adentrándose en el bosque. Pasa la noche ahí, y al despertar se da cuenta que tenía manchada su boca con sangre. Se apresura en llegar a su casa, y en el baño escupe lo que presuntamente había comido. Su padre lo apura, pues iban en busca de su madre, y mientras caminaban, Emil le pregunta cómo reaccionó con la noticia de su madre, si aún la seguía viendo como mujer. François le responde que sí, y le pide que se concentre en la búsqueda, que junto a su perro recorrían todo el bosque. Al caer la noche, continúan la búsqueda en su auto, y ponen la canción favorita de su esposa, recordando cuando se conocieron. Se quedan dormidos en el auto, y al amanecer su perro cree haber visto algo, saliendo a toda prisa. Emil decide seguirlo, llegando a ver a una niña trepada en un árbol. En eso el hombre pájaro lo empuja por detrás, clavándole sus garras, pero se da cuenta que el joven no era normal. En eso su padre llega rescatando a su hijo. Emil tenía una herida en su brazo y no paraba de sangrar. Aún así no quería ir al hospital cuando se topan con la policía en plena carretera, debido a que unos caballos habían escapado luego que su granja había sido atacado por las criaturas.
Julia, al ver herido al joven, lo lleva a la estación, donde logran curar sus heridas. El joven seguía diciendo que su perro lo había causado, pero Julia parece no creerle. Al llegar a su casa decide quitarse los puntos, volviendo a sangrar, pero esto parece agradarle. En su clase de ciencias, los gritos de estos animalitos empezaban a molestarlo, cuando observa una pluma en el collar de su compañera, la misma que sacó de su boca. Su acción la hace molestar y en la salida le pide disculpas, invitándola a su casa. Pasan la tarde juntos, conociéndola mejor, y al abrir su refrigeradora se da cuenta de una ave muerta, que tenía la misma pluma que sacó de su boca. Ella le dice que lo encontró la otra vez, y al ser vegetariana lo donará al centro donde están las criaturas. Más tarde el joven decide cazar algunos peces para llevárselo al hombre pájaro, mostrándole que no es su enemigo y que solo quiere ayudarlo. También le pregunta por su madre, pero el tipo no sabía nada. Smith se da cuenta que el tipo se arrancaba las plumas al ver sangre por todo el piso, pero el hombre pájaro poco le importaba, ya que al no poder volar le eran inservibles. Así que el joven lo propone llevarlo a un lugar donde pueda practicar su vuelo y le ayuda a quitar las ramas del río para que no se haga daño. Al anochecer, de regreso a su casa, Emil sabe que no puede andar más en la bici, dejándolo en el bosque. El dueño del local donde su padre trabajaba había hecho unas camisetas en modo de protestas con las criaturas, además de un aparato que los ahuyentaba. François no estaba de acuerdo, pero tenía que seguir trabajando, cuando en eso presiente que alguien lo observaba, y al girar un enorme animal lo ataca. François parece ver a su esposa, y la cocinera llega para ayudarlo, manteniendo en calma al animal. Cuando estaba a punto de irse, las cadenas en su pata lo asusta, causando un gran revuelto. François aprovecha en buscar a su esposa, llegándola a ver de lejos, pero sabía que ya no era la misma. La policía llega con refuerzos, porque esto se había salido de control. Al otro día en su escuela, algunos compañeros estaban de acuerdo que dejen en libertad a las criaturas, pero otros como este incentivaba a aprender a pelear para defenderse y quizás hacerlos sus mascotas. En eso, Emil escupe un diente, causando asco a sus compañeros, pero según él era un diente de leche. Pasan los días y su amigo el hombre pájaro continúa con su aprendizaje de vuelo, llegando a caerse varias veces, pero Emil estaba ahí para curar sus heridas y le cuenta de sus cambios físicos, creyendo que se convertirá en un lobo. Por la noche, François intenta encontrar a su esposa, y esta vez junto a Julia, pero deberán ser discretos, pues estaba prohibido. En eso François se pone a reflexionar si quiere buscarla o perderla para siempre. De repente observa la bicicleta de su hijo, comenzando a sospechar de él, y mientras se lavaba las manos, se da cuenta que estaba atorado, llegando a encontrar varios dientes en la tubería. Decide esperar a su hijo que llegaba muy tarde, y le pregunta si los dientes encontrados son suyos. Emil responde con un no, pero no podía ingresar a la casa. François también le muestra su bicicleta y le pide que se suba para saber si funciona. Emil sabe que no podía hacerlo más, y se pone a llorar junto a su padre que sabía la verdad. Al otro día su padre quiere saber más sobre sus cambios físicos y si alguien más lo sabe, porque de ser así lo alejarán de él y lo llevarán al centro de acogida. Así que deberá seguir algunas reglas hasta que llegue las vacaciones y pueda pensar en lo que hará después. Emil le pregunta si lo atará, pero François lo menos que quiere es hacerle daño. Le pide que se corte las uñas y le enseña a afeitarse, pues empezaba a brotar su pelo. En eso, Julia toca su puerta para continuar la búsqueda, así que François deja solo a su hijo, que cumplía todas las reglas que le pidió hacer. Por la noche conversa con su amiga, que le contaba lo que estaba viendo por internet, y mientras caminaba por el bosque, Emil descubre qué tan ruidoso puede ser la noche. Grita muy fuerte para saber si su amiga desde su casa puede escucharlo, pero no podía, así que ella hace lo mismo, logrando escuchar claramente su voz. Al día siguiente se reúne con su amigo, que había perdido el habla, pero no su valor, así que se lanza desde lo alto para un último intento, logrando así liberar sus alas, permitiéndole surcar los cielos. Llegó el día del festival del pueblo, donde los jóvenes se divertían en familia, y el dueño del local regalaban estos ahuyentadores a la gente. En eso le cuenta que su hijo llegó tarde y François muy molesto va a hablar con él, pero lo que más le molesta es ver que no se cortó las uñas, así que toma unas tijeras, pero Emil se rehusaba, entrando en una discusión muy fuerte. El joven se llega a calmar, pero su padre sabe que no puede frenar lo que a su hijo le estaba pasando. Lo deja marcharse y se encuentra con su amiga que le invita a caminar, pues el festival estaba aburriendo. Estando solos, empiezan a besarse y ponerse más cariñosos, cuando vemos que a la joven no le importaba su apariencia.
Después de eso regresan con sus amigos, que le invitan un trago, pero Emil sabe que no puede tomar y se marcha al baño cuando su compañero lo sigue para contarle que lo vio con su amiga y saca de su bolsillo el ahuyentador de animales, causando una gran molestia en el joven, que lo único que hace es defenderse, rasguñando su rostro. El joven pedía a gritos que lo atrapen y su padre se entera junto a los demás aldeanos que se alistan para la cacería. Emil intenta esconderse en los cultivos, ahuyentando a un perro que se acercaba, pero estos con armas de fuego empiezan a disparar y no le queda otra que correr a toda prisa, adentrándose en el bosque, cuando en eso observa que su amigo el hombre pájaro lo acompañaba, pero lamentablemente es derribado de un balazo. Emil intenta ayudarlo, pero era muy tarde. Los demás encuentran su cuerpo y François sabe que pudo escapar. Emil intenta adaptarse al bosque, ayudando a la pequeña criatura que siempre andaba con su amigo, pero no la encontraba. Y así pasan los días, viendo que cada vez su cuerpo se transformaba. Por la noche se escucha el llamado de un animal, pero no la encontraba, hasta que una noche la encuentra en una cueva, siendo nada menos que su madre, que aún podía reconocer a su hijo. Ella se marcha y Emil descubre otra parte del bosque, habitada por estas criaturas que intentaban vivir tranquilamente, cuando de repente lanzan bombas de gas, apareciendo las fuerzas armadas, llevándose a estas criaturas, menos a la pequeña, pues era un camaleón. Los policías aún no sabían que el joven era una criatura y que si no hubiesen llegado tal vez esté muerto, así que solo deberá firmar un documento de su salida, aunque Emil ya no podía ocultar su estado, y cuando el policía quiere alertar a los demás, su padre lo golpea, sacando a su hijo de la estación. En el camino le cuenta que vio a su madre y el joven empieza a recordar la vez que fueron a esquiar pasando buenos momentos. En eso observa que la policía lo seguía y Emil le pregunta si lo visitará en el centro, pero su padre sabe que no puede enviarlo ahí, así que toma otro camino y entre lágrimas le pide que huya, despidiéndose así de su hijo. Esto fue... Y como siempre, si te gustó dale like y comenta el video. Gracias por ver, chau.